Dicen que hay lugares donde el bosque nunca duerme, lugares donde el silencio se siente demasiado vivo. Y aunque muchos creen que las historias sobre criaturas, sombras o presencias son simples inventos para asustar campistas, hay personas que aseguran haber visto algo allá afuera. Lo más extraño es que casi todas cuentan lo mismo: luces entre los árboles, pasos alrededor de la tienda y una sensación horrible de que alguien o algo te observa desde la oscuridad. La historia que estás a punto de escuchar ocurrió hace apenas unos años, y aunque no existen pruebas claras de lo que pasó aquella noche, sí quedó grabado un fragmento de video que hasta hoy sigue causando escalofríos. Porque en la grabación aparece algo que jamás debió estar ahí. El protagonista de esta historia se llamaba Daniel Ortega. Tenía 28 años y era aficionado a grabar videos de exploración para internet. No era famoso ni tenía miles de seguidores, pero disfrutaba documentar lugares abandonados, montañas y campamentos alejados de la ciudad. Según contó después, todo comenzó cuando decidió pasar un fin de semana completamente solo en una zona boscosa al norte del país. El lugar tenía mala fama. En foros de excursionistas varias personas mencionaban que durante la noche se escuchaban ruidos extraños. Algunos hablaban de animales enormes. Otros decían haber visto figuras caminando entre los árboles. Daniel no creía en nada de eso. Para él solo eran historias exageradas. Así que tomó su camioneta, preparó comida, baterías, una cámara profesional y manejó durante casi 5 horas hasta llegar a la entrada del bosque. Desde el inicio algo se sentía raro. No había viento, no había pájaros, ni siquiera insectos. El silencio era tan incómodo que Daniel decidió grabar apenas bajó del vehículo. «Estoy aquí completamente solo», dijo mientras enfocaba los árboles gigantes alrededor. Y honestamente, este lugar sí da mala espina. Intentó reírse después de decirlo, pero su voz sonaba nerviosa. Mientras avanzaba por un viejo sendero de tierra, comenzó a notar algo extraño. Había huellas, pero no parecían de animales normales. Eran demasiado largas y profundas, como si algo muy pesado hubiera caminado por ahí recientemente. Daniel grabó las marcas por unos segundos, aunque después aseguró que pensó que probablemente eran huellas deformadas por la lluvia. Continuó caminando hasta encontrar un pequeño claro entre los árboles. Ahí decidió instalar su campamento. El lugar parecía perfecto, plano, silencioso y lejos de cualquier carretera. Mientras armaba la tienda de campaña, el sol comenzaba a ocultarse detrás de los pinos. Y fue justo en ese momento cuando escuchó el primer ruido, un golpe seco, como si alguien hubiera pisado una rama detrás de él. Daniel giró rápidamente con la cámara, pero no había nada, solo árboles, oscuridad y ese silencio horrible del bosque. Encendió una pequeña fogata para cocinar algo antes de dormir. Intentaba mantenerse tranquilo, aunque constantemente miraba hacia el bosque. Sentía que alguien lo observaba. A ratos incluso creía distinguir movimiento entre los árboles, pero cada vez que enfocaba con la cámara no aparecía nada. Las horas pasaron lentamente, y cerca de las 11 de la noche, mientras grababa alrededor de la fogata, sucedió algo que lo hizo quedarse completamente inmóvil. A lo lejos, entre los árboles, apareció una luz. No era una linterna, tampoco parecía un vehículo. Era una luz blanca y débil moviéndose lentamente entre la oscuridad. Daniel comenzó a grabar de inmediato. «¿Hay alguien ahí?», gritó. No obtuvo respuesta. La luz desapareció detrás de los árboles, y unos segundos después volvió a aparecer más cerca, mucho más cerca. Daniel comenzó a respirar agitado. Tomó una lámpara y caminó lentamente hacia el bosque mientras seguía grabando. Cada paso hacía crujir las ramas secas bajo sus botas. La cámara temblaba. Y entonces escuchó algo. Un sonido extraño. Parecía una respiración. Lenta. Profunda. Demasiado cerca. Daniel apuntó rápidamente hacia adelante, pero no logró ver nada. Solo oscuridad absoluta. Entonces la cámara captó algo por apenas un segundo. Una figura alta, quieta, entre los árboles. Tan inmóvil que parecía estar observándolo directamente. Daniel soltó un insulto y comenzó a retroceder rápidamente, pero la figura desapareció. Simplemente ya no estaba ahí. Y lo peor era que no había escuchado pasos. Nada. Esa madrugada decidió encerrarse dentro de la tienda de campaña. Apagó la fogata y revisó varias veces el video grabado.
Intentaba convencerse de que aquello solo había sido un árbol o una sombra mal enfocada, pero mientras revisaba la grabación cuadro por cuadro, notó algo aterrador. La figura no estaba lejos. Estaba muchísimo más cerca de lo que él recordaba, y parecía tener una especie de rostro pálido. Daniel sintió un escalofrío recorriéndole el cuerpo. Entonces escuchó pasos afuera, lentos, pesados, dando vueltas alrededor de la tienda. Daniel dejó de respirar por unos segundos. Los pasos continuaban, crujidos, ramas rompiéndose. Como si algo enorme caminara rodeándolo. Tomó la cámara y comenzó a grabar desde el interior de la tienda. No se atrevía a salir. Y entonces sucedió. Algo golpeó violentamente uno de los lados de la carpa. Daniel gritó y cayó hacia atrás. El sonido fue tan fuerte que parecía que alguien había lanzado todo su peso contra la tela. Después, silencio. Un silencio absoluto. Daniel temblaba. Con las manos sudando y la respiración completamente descontrolada, abrió lentamente el cierre de la tienda apenas unos centímetros. Y ahí fue cuando lo vio. Una sombra enorme parada entre los árboles, inmóvil, observándolo. La cámara alcanzó a grabar algo borroso antes de que Daniel saliera corriendo desesperadamente hacia el bosque. La grabación se volvió caótica. Solo se escuchaban ramas rompiéndose, respiración agitada y gritos. En un momento del video, Daniel enfoca accidentalmente hacia atrás, y durante menos de un segundo aparece algo siguiendo su camino entre los árboles. Algo alto, demasiado alto. Después la cámara cae al suelo, y la grabación termina. Daniel despertó varias horas después, cuando ya estaba amaneciendo. Se encontraba tirado sobre tierra húmeda a varios metros del campamento. Tenía la cabeza adolorida y no recordaba cómo había llegado ahí. Cuando regresó a su campamento sintió el peor miedo de toda su vida. La tienda estaba completamente destruida, rota, como si un animal salvaje la hubiera destrozado. Sus cosas estaban tiradas por todas partes, y alrededor de la zona había decenas de huellas marcadas en el barro. Huellas largas, profundas, imposibles de identificar. Daniel tomó todo lo que pudo y abandonó el bosque inmediatamente. Días después intentó analizar el video completo, pero mientras más lo revisaba, menos entendía lo que había visto. La figura jamás se distinguía claramente, siempre aparecía borrosa. Oculta, como si la cámara no pudiera enfocarla correctamente. Algunos aseguran que solo era un animal. Otros creen que Daniel sufrió un ataque de pánico provocado por el aislamiento. Pero hay un detalle que sigue siendo imposible de explicar. En una parte del video, justo antes de que la cámara caiga al suelo, se escucha una voz. Una voz baja, ronca, que parece susurrar algo. Y aunque el audio está distorsionado, muchas personas aseguran escuchar claramente una frase. No debiste venir. Y hasta el día de hoy, Daniel asegura que jamás volvió a entrar solo a un bosque. Después de aquella noche comenzó a sufrir pesadillas constantes y según contó tiempo después, todavía recuerda perfectamente esa sensación. La sensación de estar siendo observado desde la oscuridad. Lo más extraño de todo es que nunca logró explicar qué fue lo que apareció en la grabación. Algunos dicen que solo era el miedo jugando con su mente. Otros creen que pudo tratarse de algún animal salvaje perdido entre los árboles. Pero quienes han visto el video completo aseguran que aquello no parecía humano. Con el paso de los días, Daniel intentó convencerse de que todo había sido producto del cansancio y el estrés. Incluso dejó de hablar del tema por varios meses. Guardó la cámara dentro de una caja, eliminó algunas fotografías y trató de continuar con su vida normal. Pero algo comenzó a cambiar. Cada noche, exactamente a la misma hora, Daniel despertaba de golpe, siempre a las 3:17 de la madrugada. Al principio creyó que era coincidencia, hasta que una noche escuchó un sonido afuera de su casa. Un golpe seco, el mismo sonido que había escuchado en el bosque cuando alguien, o algo, pisó aquella rama detrás de él. Daniel se quedó inmóvil sobre la cama. Intentó ignorarlo. Entonces volvió a escucharse, más fuerte. Como si alguien estuviera caminando lentamente alrededor de su casa.
Daniel reunió valor y miró por la ventana de su habitación. La calle estaba completamente vacía. No había personas, no había autos, nada. Pero justo antes de cerrar la cortina, alcanzó a ver algo al final de la calle. Una figura alta, demasiado alta, parada bajo la oscuridad, sin moverse, observándolo. Daniel cerró la cortina inmediatamente y no volvió a dormir esa noche. A la mañana siguiente salió para revisar afuera de la casa, y fue entonces cuando sintió un frío horrible recorriéndole el cuerpo. Había huellas, las mismas huellas largas y profundas que había encontrado alrededor de la carpa destruida en el bosque. Daniel asegura que en ese momento entendió algo aterrador. Tal vez aquello no se había quedado en el bosque. Desesperado, decidió revisar nuevamente todo el material grabado aquella noche. Pasó horas mirando cuadro por cuadro, aumentando el brillo, limpiando el audio e intentando descubrir qué era lo que lo había perseguido. Y entonces encontró algo que no había visto antes. En una parte del video, justo cuando corre entre los árboles, la cámara apunta accidentalmente hacia un costado, solo por un instante. Pero entre la oscuridad aparece claramente una silueta parada detrás de un árbol, inmóvil, observándolo. Y lo peor, no era eso. Lo peor era que la figura parecía sonreír. Daniel dejó de reproducir el video inmediatamente. Según contó después, sintió náuseas y un miedo tan intenso que terminó vomitando en el baño. Intentó borrar el archivo, pero cada vez que lo eliminaba, el video volvía a aparecer en la memoria de la cámara, una y otra vez. Como si alguien no quisiera que desapareciera. Poco tiempo después, Daniel dejó de subir contenido a internet. Sus amigos comenzaron a notar que actuaba extraño. Casi no dormía. Mantenía todas las ventanas cerradas y evitaba salir de noche. Pero antes de desaparecer completamente de redes, publicó un último mensaje. Un mensaje corto, confuso, que decía: si alguna vez escuchas pasos alrededor de tu tienda, no salgas a mirar. Después de eso, nadie volvió a saber de él durante semanas. Algunas personas dicen que simplemente se mudó lejos. Otras aseguran que terminó perdiendo la cordura. Pero hay algo que todavía sigue circulando en internet: el fragmento de aquella grabación. Y quienes la han visto hasta el final aseguran que, justo antes de que el video termine, se alcanza a distinguir algo moviéndose detrás de Daniel. Algo que no estaba ahí cuando él grabó. También puedes apoyar muchísimo este contenido dejando tu like y compartiendo este video con tus amigos, especialmente con esa persona que dice que nunca sentiría miedo en un bosque de noche. Gracias por escuchar esta historia hasta el final. Y recuerda algo: hay lugares donde el silencio no significa que estés solo.